Buenos días, hermanos. Bendiciones para todos. Estén recibiendo la gracia del Señor en este tiempo. Doy gracias a Dios porque sé que se están manteniendo firmes, están perseverando. Y de eso quiero hablarles hoy. Quiero hablarles de que es tiempo de perseverar. Y vamos a ver la palabra del Señor en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículos 41 al 42. Dice así la palabra del Señor. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Vamos a orar, mis queridos hermanos. Padre, te doy gracias en este día, porque nuevamente podemos estar reunidos en familia. Podemos nuevamente estar esperando de ti lo que tú quieres decirnos, para que así nosotros podamos ir desarrollando ese crecimiento espiritual y podamos ser los evangelistas de este tiempo que tú deseas y de las futuras generaciones. Gracias, Padre, porque hoy tú nos llamas a perseverar, a estar perseverando siempre, Señor, en la doctrina y en la oración. Gracias, Padre Santo, por todos estos hermanos que están atentos hoy a recibir tu palabra. Los bendigo en el nombre de Jesús y que reciban, Señor, tu palabra sea sellada en ellos y enraizada y se convierta en su naturaleza. Gracias, Padre. Oramos dándote gracias en el nombre de Jesús, que es el Cristo. Amén. Vamos a recordar algunas de las alabanzas que han sido de mucha bendición para nuestras vidas. Canta junto conmigo. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Juan dio el número de los redimidos y todos alababan al Señor. Unos oraban, otros cantaban, pero todos alababan al Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Alabar, alabar a Jehová. Naciones todas, pueblos todos, alabarle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. Y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. Alabar a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabarle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. Y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. ¡Aleluya! Yo tengo gozo en mi alma, yo tengo gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser. Es como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser. Yo tengo gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser. Es como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser. Oh.
es como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad. ¿Y dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad. Libertad, 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 libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad. Oh, sí hay libertad. ¿Y dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad. Libertad, 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 libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad. Dilo de nuevo. Libertad, 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 libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad. Yo tengo un amigo que me ama, me ama, me ama. Yo tengo un amigo que me ama. Su nombre es Jesús, que me ama, que me ama, que me ama así con tierno amor, que me ama, que me ama. Su nombre es Jesús. Yo tengo un amigo que me ama, me ama, me ama. Yo tengo un amigo que me ama, su nombre es Jesús. Oh, que me ama, él me ama, que me ama así con tierno amor, que me ama, él me ama, su nombre es Jesús. Que me ama, él me ama, que me ama así con tierno amor, que me ama, él me ama, su nombre es Jesús. Te aplaudimos a ti, Señor. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Yo alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Alabaré, oh alabaré, alabaré a mi Señor. Alábalo conmigo. Alabaré, alabaré, oh alabaré a mi Señor. Oh, te alabamos, solo a ti, Señor Jesús. Alabaré, oh alabaré, alabaré a mi Señor. Toda mentira, yo te alabaré, Señor, siempre te bendeciré con mi vida, con mis labios. Muy bien, mis queridos hermanos. Hay dos cosas, y es de las que voy a hablar, que son puntuales, son sumamente importantes para nosotros los creyentes y para la iglesia. Hay dos cosas en las que tenemos que perseverar. Número uno, es perseverar en la oración. En el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 14, nos dice la palabra del Señor: todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Hay que notar algo muy importante. Hoy, aunque
no podemos estar juntos a través de este medio y de llevar el mensaje de la palabra a ustedes, pueden estar unánimes. Porque pueden estar teniendo todos el mismo pensamiento, la misma meta, el mismo ideal, la misma dirección, porque estamos recibiendo todos el mismo mensaje del Señor. Así que unánimes vamos a estar a través de la palabra, aunque cada uno vamos a estar en nuestras casas con nuestras familias. Pero sé que pronto llegará el momento en que todos podamos estar juntos otra vez. Pero es importante, porque la palabra del Señor nos dice que perseveraban unánimes. Perseverar es insistir en algo, es mantenerse firme en una decisión hasta el final, mantenerse firme en un deseo hasta que se cumpla, hasta que llegue ese momento en que todo aquello en lo que has perseverado siempre se cumpla. Eso es perseverar. Por eso la palabra de Dios nos llama a perseverar siempre, a estar perseverando. Y debe ser en nuestro corazón es el deseo de que aquello en lo que perseveramos se pueda cumplir realmente. Ellos estaban unánimes. Y la palabra dice oración y ruego. No importaba los días que estuvieran haciéndolo, hasta ver la respuesta que Dios tenía para ellos. Y recibieron respuesta, ¿verdad? Ustedes lo saben muy bien. Por eso muchas veces cuando nosotros estamos perseverando en la oración, debemos nosotros de siempre comprender de que la respuesta vendrá. Porque la palabra de Dios, para nosotros, todo es promesa de Dios. Y las promesas se cumplen. La palabra del Señor se cumple. Y cuando nosotros estamos aferrados a ella, a través de la oración, vamos a lograr, entonces, que Dios nos dé respuestas en lo que nosotros deseamos. Por eso, es importante mantenernos perseverando. Muchas veces pensamos que Dios se está tardando en darnos la respuesta. Pero muchas veces también la aparente tardanza del Señor no es más que la oportunidad realmente de que el Señor quiere ver lo que hay en nuestros corazones. ¿Cuál es nuestro verdadero deseo? ¿Qué es lo que nosotros deseamos? ¿Qué es lo que buscamos con lo que nosotros le pedimos? Si eso está dentro de su voluntad, pues definitivamente, Dios dará respuesta. Ahora, no podemos desesperarnos, ni angustiarnos, ni afanarnos por la respuesta que el Señor va a darnos. Cuando Moisés se tardó en bajar del monte, ¿recuerdan? Todo ese pueblo fue probado en paciencia. Ellos veían que se tardaba mucho. Y se angustiaron, se afanaron, se desesperaron. ¿Y entonces qué vino? Cayeron en el pecado de la idolatría. La palabra de Dios en Éxodo 32:1 nos dice: viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Todos ellos sabían dónde estaba Moisés. Y todos ellos sabían qué estaba haciendo Moisés. ¿Qué era lo único que tenían que hacer? Esperar pacientemente en lo que Dios habría de hacer. Esperar pacientemente cuál era la respuesta de Dios. Pero no pudieron. Muchos de nosotros hoy en día quizás está afanado, impaciente o angustiado. ¿Cuándo va a terminar todo esto? ¿Cuándo será que abran todo para que todos salgamos? Inclusive algunos con muy buena intención en su corazón. ¿Cuándo pasará todo esto para que los templos vuelvan a abrir y todos podemos estar congregados? ¿Verdad que es el deseo de nosotros? Es lo que deseamos realmente. Poder congregarnos, poder tener nuestros cultos como lo hemos tenido siempre. Pero todo está dentro del plan de Dios.
dentro de la respuesta que Él tiene para nosotros. Y lo que nosotros tenemos que hacer es perseverar en la oración, teniendo este deseo en nuestros corazones, pero entendiendo que Dios es el que determina todas las cosas. Perseverar en la oración, entendiendo que Dios es soberano y que es su voluntad la que se va a hacer, y que las cosas no se dan sencillamente porque Dios aún no quiere que se den. Y Él tiene sus razones, y les aseguro que son muy buenas razones por las cuales el Señor aún no ha abierto todo como nosotros deseamos y queremos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? No nos afanemos, no nos angustiemos, no nos desesperemos. Oremos. Pacientemente esperemos lo que el Señor quiere hacer. ¿Verdad? Por eso la palabra del Señor nos dice en el libro de Habacuc, capítulo 2, versículo 3. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. ¿Por qué? Porque es el tiempo de Dios, hermanos. Y nuestro Dios es un Dios eterno. No tiene limitación de ninguna clase por el tiempo, nosotros sí. Pero hermanos, esperemos en el Señor. Sin duda, el Señor hará lo que tiene que hacer. Sin duda, veremos la respuesta de Dios cuando oramos. Pero tenemos que esperar pacientemente. Tenemos que esperar, ¿verdad?, en ese deseo de Dios, en la voluntad del Señor. Siempre que Dios promete una cosa, ha de cumplirse. Pero se cumplirá en el tiempo de Dios. Porque hay una cosa de la que podemos estar seguros, es de su palabra. Su palabra se cumple. Su palabra es promesa. Y las promesas de Dios se cumplen. Entonces, tenemos que estar tranquilos, hermanos. Y solo esperar lo que Dios está haciendo. Y les aseguro que lo que Dios está haciendo es lo mejor. Es lo mejor. Pero tengamos calma. Pero perseveremos en la oración. Tenemos todo el tiempo para estar orando. Todo el tiempo. En medio de la crisis, Daniel, en Babilonia, oraba 3 veces. 3 veces al día. ¿Cuántas veces ora usted en el día? ¿Cuántas veces dedica tiempo a la oración? Ahora que tiene tanto tiempo disponible en medio de esta pandemia. Piense en eso. Dios quiere darnos respuesta, pero también quiere que perseveremos en la oración. Y por eso es tan importante perseverar. A Dios le agrada que perseveremos. A Dios le agrada, y hay mucha enseñanza en la palabra del Señor, donde Dios demuestra que le agrada que perseveremos. Que seamos insistentes en aquello que deseamos de verdad. Es que yo como persona pienso que si alguien me pide algo, pero no insiste, es porque realmente no le interesa. Miren, a veces estoy ocupado y suena el teléfono y yo digo, si realmente es importante, me volverá a llamar. Y yo pienso que el Señor nuestro Dios, ¿verdad?, también espera lo mismo de nosotros. Quiere ver la intención de nuestro corazón, si realmente lo deseamos. Quizás usted está orando por todas las cosas que hay ahora, por las situaciones que se están dando, pero también quizás tiene oraciones específicas por algo que usted realmente desea. Persevere, no se desanime. Usted sabe, y Dios sabe, cuál es el deseo de su corazón. Y qué es lo que hay en él que usted realmente desea que acontezca en su vida. Que realmente usted desea ver respuestas de nuestro Dios. Persevere. Porque si usted no persevera, puede pensar el Señor que no le interesa tanto como pareciera. Persevere, hermano mío, en la oración y espere en el tiempo de Dios y verá las respuestas. Verá la respuesta del Señor. Muy bien. Hay algo más. En segundo lugar, queremos ver también la importancia de perseverar en la doctrina. Perseverar en la doctrina. En nuestro texto, de Hechos 2:42, lo vemos.
y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Perseveraban en la doctrina. ¿Qué es la doctrina? Es la enseñanza, y en este caso, ¿de quién? De Dios hacia nosotros a través de su palabra. Entonces tenemos que comprender que es muy importante estar nosotros perseverando en el estudio de la palabra de Dios. Esto es muy importante, porque es como Dios nos habla, es como Dios nos enseña, ¿verdad? Porque la palabra doctrina es enseñanza, pero no es una cualquier enseñanza, es una enseñanza en la cual nos habla de guiarnos a un estilo de vida. Cuando vemos la palabra original en el griego, habla de eso. No es una enseñanza cualquiera. Hablamos de doctrina, es de enseñar que lo que nosotros aprendemos lo tenemos que poner en práctica en nuestras vidas. Pues es la enseñanza de un estilo de vida que Dios trae a nosotros a través de su palabra. Eso es la doctrina. Eso es lo que tenemos que aprender. Por eso cuando el Señor se despide, le dice a su iglesia, ¿verdad?, enseñándole todas las cosas que Él nos había enseñado. Lo que Él nos enseñó, lo ponemos en práctica, lo enseñamos a otros. ¿Cómo lo vamos a enseñar? Lo vamos a enseñar a través de la enseñanza de la doctrina, de la palabra de Dios, pero también a través de nuestra vida, nuestro estilo de vida, nuestro testimonio de vida, que la gente con eso también va a aprender. De que es una realidad la palabra del Señor en nuestras vidas. Por eso, entendiendo bien la doctrina, es una enseñanza a una forma de vida o a una conducta de la vida diaria. ¿Ven por qué es tan importante leer la Biblia? Porque la Biblia te va a enseñar cómo conducirte, cómo actuar, cómo puedes ser esa persona que Dios quiere que tú seas. Es a través de la palabra de Dios. Allí tenemos que nosotros aferrarnos. Tenemos que enraizar la palabra de Dios, sellarla en nosotros, para que, como les he enseñado siempre, les he hablado siempre, esta palabra se convierta en naturaleza suya. Por eso tenemos que nosotros que memorizar la palabra de Dios. Tenemos que leerla, tenemos que escucharla, tenemos que memorizarla, ¿verdad? Aplicarla, divulgarla. Eso es importante. Y eso es lo que es realmente perseverar en la doctrina. Hermanos míos, este tiempo quizás ha sido bueno para nosotros, porque nos ha ayudado a tener el tiempo necesario para hacer todo esto, para poder tener este tiempo de aprendizaje de la palabra de Dios. En Santiago 1:25 habla de la ley perfecta de Dios. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Gloria al Señor. Está diciendo, tú aprendes de la palabra, recibe la palabra, séllala, enraízala en tu vida, y tu obra será bienaventurada. Tú serás bienaventurado. Serás feliz. Porque a pesar de las situaciones que estés viviendo, de cualquier circunstancia que venga a tu vida, tú podrás estar firme, porque estás perseverando en la doctrina, que es la palabra de Dios. Por eso, hermanos, nosotros tenemos que ser siempre hacedores de la palabra. Como dice Santiago, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Este será bienaventurado en lo que hace. Quiere decir que esto no va a depender de mandamientos puestos por seres humanos, sino que es parte de nuestro corazón. La palabra tiene que ser parte tuya. Por eso hablo de naturaleza, tu naturaleza.
va a cambiar conforme a la palabra de Dios. Eso es importante. Vas a ver las cosas diferentes cuando la palabra de Dios está enraizada, está aquí memorizada. Cuando hables con alguien, cuando hables con una persona por las situaciones que están pasando ahora, porque se habla mucho acerca de esto, tú tendrás palabras de aliento, tendrás palabras de esperanza, de ánimo, ya sea para un hermano o ya sea para una persona que aún no conoce a Cristo. Eso es importante, por eso tenemos que perseverar en la doctrina. Por eso tenemos que obedecer la palabra, ponerla por obra en nuestra vida. Y dice la Biblia, seremos dichosos en lo que hagamos, seremos felices con lo que hagamos. Yo lo sé, hermanos, yo lo sé. Yo lo he experimentado a través de mi vida. Cuando yo he estado en situaciones difíciles, yo he estado en muchas situaciones difíciles. Hermanos, yo tengo 65 años, voy para los 66 años. Yo he estado en muchas situaciones difíciles, en mi profesión y en otras situaciones. Pero yo he visto cómo el Señor me ha hecho bienaventurado. A pesar de las situaciones difíciles, he sido feliz, he sido dichoso. Ahora lo entiendo mucho mejor, pero ya lo he experimentado. Yo pienso que he llegado hasta aquí porque el Señor me ha traído y me ha permitido vivir todo este tiempo. Hay un plan y un propósito para mi vida. Yo no vivo por el gusto. Yo sé que si no tuviera esa realidad en mi vida, pues el Señor quizás ya me hubiera llevado. Muchos se han ido más jóvenes que yo. Pero Dios tiene razones y propósitos, y el día que Él quiera llevarme, lo hará. Y Él sabe que yo estoy listo para irme. Pero mientras estemos aquí, vivamos con la dicha de recibir a través de su palabra esa enseñanza que nos hace felices. ¿Por qué? Porque siempre la gente, cuando viene con todas estas cosas, el legalismo y demás, ¿qué tratan de hacer? Tratan de esclavizarnos con la palabra, ¿verdad? Pero eso no es lo que quiere Dios, porque dice la palabra claramente que cuando conocemos la verdad nos hace libre, no nos hace esclavos, nos hace libre. ¿Por qué? Porque al pertenecer a Dios, somos dichosos, somos felices, aunque somos sus siervos. Eso es interesante. Por eso, cuando recibimos este evangelio en nuestras vidas, este evangelio es libertad en Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo es la verdad. Él lo dice claramente en Juan 1:12, ¿verdad? Todo aquel que le recibe, todo aquel que cree en Él, se hace hijo de Dios. Y al ser hijo de Dios, ¿qué recibimos? ¿O qué conocemos con eso? El camino, la verdad y la vida. Juan 14:6, donde Jesús dijo claramente que Él era eso. Y algo más importante, nadie, dice Él, viene al Padre si no es por mí. Eso es lo que nos hace verdaderamente libre. Nuestra nueva identidad en Cristo, hijos de Dios, y conocer el camino, la verdad y la vida. Esto es lo que nos tiene que hacer felices a nosotros. Por eso, hermanos, en la palabra del Señor, en la segunda epístola a San Juan, versículo 9, habla de la permanencia en Cristo y la obediencia en la perseverancia de la enseñanza de la palabra. Porque cualquiera que se extravía y no persevera, no tiene a Dios en su vida. ¡Oh! Terrible. Pero el que persevera, ese tiene al Padre y tiene al Hijo. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? No es que no puedas caer, no es que no puedas cometer un error en tu vida. No, no significa eso. No que no vas a pegar. Claro. Lo que quiere decir esto es,
A pesar de que tú caigas, a pesar de que te tropieces, a pesar de cualquier situación que pase en tu vida, tú vas a perseverar. Tú vas a luchar por nuevamente estar donde estabas. No vas a perder tu identidad de hijo de Dios. No vas a perder tampoco el camino, pues ya estás en él. Podrás desviarte, pero regresarás a ese camino. Hermanos, por eso tenemos el gran privilegio de ser hijos de Dios. Esto no nos lo puede quitar nada ni nadie. Veamos lo que dice la palabra del Señor en 2 de Juan 9. Cualquiera que se extravía, ahí está, ¿verdad? Y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, este sí tiene al Padre y tiene al Hijo. Cualquiera que se extravía y no persevera, o sea, te extraviaste y te fuiste. No trataste de regresar, no luchaste por regresar, no te levantaste como el hijo pródigo y dijiste voy a mi padre. Eso ya es otra cosa. Vas a sufrir. Ese va a sufrir. Por eso, hermanos, es importante que perseveremos en estos dos aspectos de lo que hemos hablado. Perseverar en la oración, perseverar en la doctrina, o sea, en la palabra de Dios. No dejemos de hacerlo esto. No importa la situación que estamos viviendo ahora. Esto no debe quitarnos el gozo que nosotros tenemos por ser hijos de Dios. Este gozo debe permanecer en nosotros. Glorifiquemos a Dios con nuestra vida, perseverando en la oración, perseverando en la palabra. Y veremos la respuesta de Dios, pero también estaremos en un estado de dicha, en un estado de bienaventuranza, como nos dice el Señor. Mis hermanos, Dios les bendiga muchísimo. Y recuerden, perseverar es mantenerse firme en la fe. Sigamos perseverando en la oración, perseverando en la palabra de Dios. Que nada nos haga descuidarnos en estos dos importantes factores de la vida del creyente. Bendiciones, mis hermanos. Bendiciones. Que el Señor esté con ustedes. Los bendigo en el nombre del Señor para que esta palabra permanezca en ustedes y sea una realidad en su vida diariamente. Que toda esta semana ustedes puedan estar obedeciendo lo que el Señor demanda de ustedes. Bendiciones, mis hermanos. Vamos a orar. Padre, te doy gracias, Dios, por este tiempo. Gracias por tu palabra. Gracias porque comprendemos la gran necesidad que tenemos de perseverar en la oración, perseverar en la doctrina. Señor, en tu fuerza lo hacemos. En tu fuerza, Señor, lograremos todo. Porque tú darás respuesta al tiempo que tú quieras. Y mientras tanto nosotros nos mantenemos firmes en tu palabra. Gracias, Padre. Bendigo esta congregación en el nombre de Jesús para que tu palabra se cumpla en ellos y permanezca en ellos. Gracias, Señor, porque todos nosotros vivimos aferrados al pacto, el pacto de Cristo. Oramos en el nombre de Jesús, el Cristo. Amén y amén. Te damos gloria, Señor. Señor, enséñanos a esperar en ti, en todo momento. Esperar en ti, difícil sé que es. Mi mente dice no, no es posible. Pero mi corazón confiado está en ti. Tú siempre has sido fiel, me has sostenido.
y esperaré pacientemente, aunque la duda me atormente. Yo no confío con la mente, lo hago con el corazón y esperaré en la tormenta, aunque tardare tu respuesta. Yo confiaré en tu providencia, tú siempre tienes el control. Esperar en ti, difícil sé que es, mi mente dice no es posible, pero mi corazón confiado está en ti. Tú siempre has sido fiel, me has sostenido y esperaré pacientemente. Siempre tienes el control. Y esperaré pacientemente, aunque la duda me atormente. Yo no confío con la mente, lo hago con el corazón y esperaré en la tormenta, aunque tardare tu respuesta. Yo confiaré en tu providencia, tú siempre tienes el control. Bendiciones, hermanos míos, sigan disfrutando del día que el Señor nos ha dado, este día especial que hemos declarado Día del Señor. Dios les bendiga. Hasta luego. Yo he visto el dolor acercarse a mí, causarme heridas, golpearme así, y hasta llegué a preguntarme, ¿dónde estabas tú? He hecho preguntas en mi aflicción, buscando respuestas sin contestación, y hasta dudé por instantes de tu compasión. Y aprendí que en la vida todo tiene un sentido, y descubrí que todo obra para bien, y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre has estado aquí, tu palabra
insomnio sin saber qué hacer, pidiendo a gritos tu intervención. A veces me hablaste de una vez, en otras tu silencio solo escuché. Qué interesante tu forma de responder.